Se han filtrado dos cosas muy importantes sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, peregrinos. Por el lado ucraniano se acaba de confirmar la fecha de la reunión en la base militar estadounidense en Ramstein, Alemania, por parte de todos los países que envían apoyo militar a los ucranianos. Se filtró también que Zelensky va a estar presente presentándoles a los líderes occidentales ahí presentes su plan de victoria, que incluye una invitación formal de la OTAN para que Ucrania se una al bloque. También incluiría el desbloqueo para que Ucrania pueda alcanzar con misiles de largo alcance occidentales objetivos en las profundidades del territorio ruso, y además se incluiría una adhesión rápida a la Unión Europea y otras cuestiones más que, sin lugar a dudas, Zelensky dice garantizaría una victoria ucraniana. Por el lado de Rusia se está filtrando la información, peregrinos, de que varios militares que ya estaban retirados están regresando al frente. Todo esto en la urgencia de Vladimir Putin por más tropas para continuar su ofensiva en contra de los ucranianos de forma ilegal. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque esto aquí apenas está comenzando, peregrinos. Para arrancar, déjenme les digo que Jens Stoltenberg, el que apenas dejó hacer unos días el secretario general del bloque de la OTAN, dio una entrevista para Financial Times. En esta entrevista le preguntaron que qué opinaba del proceso de Ucrania para adherirse al bloque de la OTAN, y Jens Stoltenberg dijo que Mark Rutte, el nuevo líder del bloque de la OTAN, va a centrarse en hacer que Ucrania entre al bloque a pesar de que esté en conflicto. ¿Qué significa esto? Jens Stoltenberg dijo que los aliados occidentales miembros de la OTAN están pensando seriamente la posibilidad de dejar entrar a Ucrania al bloque, a pesar de que varias regiones en el este y en el sur, que son Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk y la península de Crimea, estén invadidas por Rusia. Harían una excepción en un requisito para todo país que quiera entrar al bloque, peregrinos. Les recuerdo que cualquier país que quiera entrar al bloque debe de cumplir toda una lista de requisitos. Uno de ellos es que el país que quiere entrar a la OTAN no esté en conflicto, que es el caso de Ucrania. Bueno, Jens Stoltenberg dijo que esto podría eliminarse. Todo para que Ucrania entre a la OTAN y detener así a Rusia. Porque entonces, si Rusia siguiera lanzando drones y misiles en contra de Ucrania, significaría que está lanzándolos en contra de toda la OTAN. Vamos entonces a hablar en general de la noticia, peregrinos, porque la noticia es que Ucrania presentará su plan de victoria en la próxima reunión de sus aliados en Ramstein, Alemania, el día 12 de octubre, peregrinos, según anunció el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este plan propone pasos claros, según Zelensky, y específicos para un final justo del conflicto. Aunque los detalles del plan no se han hecho públicos, Zelensky ya los presentó tanto al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como a los principales candidatos en las elecciones presidenciales en Estados Unidos durante su visita a Washington. Es decir, recordémoslo, hace apenas algunos días, Zelensky se reunió con Donald Trump en Nueva York y también con Kamala Harris en la Casa Blanca, en donde les presentó el plan de victoria que piensa Zelensky acabaría con el conflicto y a favor de Ucrania. Hay que decir, peregrinos, que Donald Trump ha dicho que los ucranianos deberían de ceder territorio a Rusia a cambio de paz. Eso lo había dicho durante mucho tiempo. Yo siempre les he asegurado, y digo, me puedo equivocar, pero es lo que yo creo, que Donald Trump está haciendo campaña y por eso lanza este tipo de mensajes. Pero si Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos, yo les aseguro, peregrinos, que nada va a cambiar en contra de Ucrania. Inclusive podría ser lo opuesto. Tal vez a Ucrania le convendría que ganara Donald Trump, porque para aquellos que no tengan bien corroborado este dato, Donald Trump, cuando fue presidente de Estados Unidos y cuando ni siquiera Rusia había empezado su invasión ilegal a Ucrania en febrero del 2022, ya Donald Trump
había impuesto el mayor número de sanciones en contra de Rusia, cuando les digo, ni siquiera había arrancado el conflicto. Además, recuerden que Donald Trump criticaba mucho a Alemania y se llevaba muy mal con Angela Merkel, la líder alemana, precisamente porque Donald Trump les advertía a los aliados europeos la peligrosidad de depender del gas de un país autoritario como Rusia. Ojo con esto, peregrinos, son datos que no les dicen a ustedes. Sobre todo, la campaña de Donald Trump se está basando en lo contrario a los demócratas. Por eso dice estas cosas de que no va a apoyar a Ucrania, de que va a buscar la paz luego, y de que debería de cederle territorio a Rusia. Pero en realidad, peregrinos, mucho ojo, porque Donald Trump podría ser más duro inclusive de lo que lo están siendo los demócratas para Vladimir Putin. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que el plan de victoria de Zelensky contiene varios puntos productivos con los que Estados Unidos va a colaborar sin dudas. Según algunos funcionarios anónimos citados por The Wall Street Journal, el plan ucraniano parece ser una solicitud para más poderío militar y para eliminar restricciones sobre el uso de misiles de largo alcance, aunque carecería de una estrategia integral. Esta es la crítica que le han estado haciendo al plan de victoria de Zelensky, peregrinos, que parece más una lista de deseos. Es decir, en esta lista, en este plan, Zelensky más bien les está pidiendo a los aliados occidentales más ayuda militar, como más sistemas de defensa aérea Patriot, más artillería, más municiones, y por supuesto que le permitan alcanzar el territorio ruso con misiles de largo alcance occidentales. Pero la crítica va más hacia el hecho de que pues parece una lista para pedir poderío militar, pero no parece que sea una estrategia, y sobre todo una estrategia que vaya a ser exitosa para terminar con el conflicto. Y aquí les recuerdo que los aliados occidentales no quieren verse inmiscuidos directamente en el conflicto porque significaría una escalada nuclear, tomando en cuenta que Rusia es la mayor potencia nuclear y estarían entrando al conflicto potencias nucleares como los británicos, como los franceses y como los estadounidenses. Ojo con este tema, peregrinos. A ver, mientras tanto, mientras ya se anunció que se va a presentar el plan de victoria de Zelensky en la siguiente reunión del Consejo OTAN-Ucrania en Ramstein, Alemania, el 12 de octubre, mientras todo esto sucedía, en Rusia, un exconductor y trabajador de una fundidora se ha enlistado como voluntario para el ejército. Nuevamente, peregrinos, este voluntario que dio una entrevista en condición de anonimato para la agencia de noticias Reuters, dice que se enlistó nuevamente en el ejército por varias cuestiones que ahorita les voy a mencionar, pero lo que nos dice es, a ver, aquellos que regresan del conflicto cumplen con su servicio y ya están retirados, están regresando. Todo esto nos demuestra que es verdad este tema de que Putin está perdiendo muchísimas tropas en Ucrania y está recurriendo a aquellos que ya terminaron su servicio para mandarlos otra vez al frente con el objetivo de evitar un llamamiento de nuevos jóvenes al ejército ruso. Déjenme les digo todo esto para que les quede más claro, peregrinos. Las personas que regresaron del frente y están volviendo, lo están haciendo porque quieren aprovechar los bonos de hasta 1.9 millones de rublos, que son aproximadamente $20,000, que ofrece el gobierno ruso para reclutar soldados. Rusia está evitando una nueva ronda de movilización obligatoria tras la impopular reclutación de más de 300,000 reservistas en octubre del 2022, lo que provocó que cientos de miles de personas huyeran del país. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó aumentar el tamaño del ejército regular de Rusia en 180,000 efectivos, elevando la cantidad total de soldados activos en Rusia a 1.5 millones, lo que convierte al ejército ruso en el segundo más grande del mundo después de China. Desde el inicio del año, alrededor de 200,000 personas han firmado contratos con el ejército ruso,
Todo esto según el funcionario de seguridad y expresidente ruso Dmitry Medvedev. Esta persona, que habló en condición de anonimato para la agencia de noticias Reuters, quien sirvió en el ejército ruso entre 2003 y 2005, afirmó que decidió unirse tras 6 meses de reflexión, motivado por proteger a las nuevas generaciones, incluyendo a su hijo, que también se unirá al servicio militar. Otro recluta expresó que su decisión de regresar al frente fue motivada no por el dinero, sino por su deseo de ser útil en el frente de batalla. Los instructores rusos aseguran que los nuevos reclutas están motivados, aunque llegan con diferentes niveles de preparación física y experiencia, pero que se igualan durante el curso del entrenamiento. ¿Qué nos dice todo esto, peregrinos? Pues primero que militares que supuestamente ya estaban retirados en Rusia están regresando a enlistarse al ejército ruso para ir a Ucrania. Y esto nos dice a su vez dos cosas. Primero, que Putin tiene graves problemas en el frente, perdiendo muchas tropas. De ahí la urgencia de reclutar a personas que ya habían servido en el ejército ruso. Y segundo, nos habla de que Putin no piensa llevar a cabo un reclutamiento forzoso de la sociedad rusa para evitar un éxodo masivo de rusos hacia otros países europeos y para evitar que Putin se vuelva impopular en Rusia. ¿Ustedes qué piensan de estas dos cuestiones de las que les hablé en el video del día de hoy, peregrinos? Del plan de victoria de Zelensky, que será presentado en Ramstein, Alemania, a todos los aliados occidentales el 12 de octubre, y de que Rusia está reclutando a militares que ya habían servido en el ejército ruso. Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.